Bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos de lleno en un texto antiguo, pero increíblemente actual. La segunda epístola a los tesalonicenses. Y para navegarla, vamos a apoyarnos en el trabajo de Rodrigo Montoya, específicamente su análisis doctrinal y pastoral que encontramos en vidaconvocación.com. Esa será nuestra guía. La idea hoy, pues no solo leerla por encima, queremos desentrañar su mensaje principal, ver quiénes son los personajes, qué eventos narra, qué verdades de fe nos deja y sobre todo, cómo nos llama a actuar hoy. Pensemos un poco en la situación. Montoya nos ayuda a imaginarlo. Una comunidad de creyentes, allá en Tesalónica, sufriendo persecución de afuera, sí, pero también movidos por dentro, con confusión, con rumores sobre el fin del mundo que causan, bastante ansiedad y desorden. Un panorama complicado. Exacto. Y ahí, en medio de todo eso, aparecen Pablo, Silvano y Timoteo. Y escriben. No es un ejercicio académico, es pastoral. Quieren poner orden, dar ánimo, reafirmar la fe. Así que vamos a ver cómo lo hacen, siguiendo las pistas de Montoya. Montoya dice que para entender bien la carta hay que captar esa presión que vivían. Estaban, como decimos, entre la espada y la pared. En ese contexto tan denso, ¿cuál dirías tú que es la idea central que Pablo les quiere comunicar? Esa es la pregunta clave, sí. Y lo interesante, según Montoya, es que Pablo no va por una sola vía. Ataca, digamos, dos frentes. Por un lado, tiene que corregir algo. Había un rumor circulando bastante peligroso de que el día del Señor, o sea, el regreso de Cristo, ya había llegado. Imagínate el caos que eso podía armar. Claro. Si piensas que el fin ya llegó y tú sigues aquí como si nada, la angustia debe ser tremenda. Exactamente. Pero, y esto es súper importante, Pablo no solo corrige ideas, también busca animar y exhortar. Quiere que los tesalonicenses aguanten, que perseveren firmes en medio del sufrimiento. Y además aborda un problema práctico que surgió de esa confusión, la indisciplina, la ociosidad. Parece que algunos habían dejado de trabajar. ¿Pensando que ya no tenía sentido, quizás? Probablemente. Entonces, la carta tiene ese doble propósito: arreglar la doctrina sobre el futuro para poder vivir bien el presente. Entiendo. O sea, no es solo teoría sobre escatología, sino una guía muy, muy práctica para la vida diaria, sobre todo cuando las cosas se ponen difíciles. Montoya hace mucho hincapié en ese balance, ¿verdad? Precisamente, lo llama un equilibrio magistral. Un equilibrio entre la teología, lo profético y la ética cristiana, la vida práctica. La idea es que entender bien el futuro que Dios revela no es para quedarse especulando o paralizado por la ansiedad. No, es para vivir fielmente, ordenadamente, hoy. Tiene todo el sentido. Y el propósito espiritual, según lo ve Montoya, se ve en 3 acciones clave de Pablo en la carta. Primero, consolar y animar. Pablo no les dice, no pasa nada. Reconoce su dolor, habla de las persecuciones y aflicciones que sufren. Lo dice ahí en el capítulo 1. Sí, lo menciona directamente. Pero no da un consuelo vacío. Les dice que ese sufrimiento tiene un porqué divino. Los está haciendo dignos del reino de Dios. Y apela a la justicia de Dios. Les asegura que Dios se va a encargar. Dice algo como que Dios considera justo hacer sufrir a quienes los hacen sufrir y al mismo tiempo darles descanso a ellos, los que sufren. Esa promesa de justicia y alivio futuros, eso da una fuerza tremenda para aguantar la hora. No están sufriendo por nada. Es un consuelo fuerte, sí. Saber que tu sufrimiento cuenta y que al final habrá justicia. ¿Y el segundo objetivo? El segundo es corregir y aclarar. Aquí es donde Pablo enfrenta directamente el rumor ese que los tenía mal. Parece que alguien, quizás hasta usando falsamente el nombre de los apóstoles, andaba diciendo que el día del regreso del Señor ya llegó. Y eso, leemos en el capítulo 2, los tenía asustados y confundidos. Lógico. Básicamente, a ver, calma. Antes de que llegue ese día, tienen que pasar ciertas cosas. Y les describe eventos muy concretos. Primero, una gran rebelión contra Dios, una apostasía generalizada. Y segundo, la aparición de un personaje, oscuro, al que llama el hombre malvado. Y el evicuo, ¿no? Ese mismo.
el inicuo, el hombre de pecado, y dice que este tipo se va a oponer a todo lo divino, que incluso se va a sentar en el templo haciéndose pasar por Dios. Al darles esta secuencia, Pablo quería calmar la ansiedad del momento, usar la verdad revelada como un ancla, decirles, tranquilos, ese día no ha llegado porque estas señales todavía no se han cumplido. Claro, poner las cosas en perspectiva con una secuencia ayuda a bajar la tensión del momento. ¿Y el tercero? El tercer objetivo es exhortar y mandar, porque la confusión sobre el fin del mundo tuvo una consecuencia práctica negativa, la pereza. Parece que algunos dijeron, bueno, si el Señor vuelve ya, ¿para qué trabajar? Pablo se entera de que algunos andan en desorden, sin trabajar en nada y entremetiéndose en lo ajeno. Lo dice así de crudo en el capítulo 3. Directo. Y no se anda con rodeos. Montoya resalta la firmeza de Pablo aquí. Les recuerda una regla que ya les había dado. El que no quiera trabajar, que tampoco coma. Y les da una orden clara, que trabajen tranquilamente para ganarse la vida. La fe en Cristo no es excusa para ser vago o irresponsable. Al contrario. Y es interesante que Pablo basa estas órdenes prácticas en la soberanía y la fidelidad de Dios. Muy bien planteado. Consolar, corregir, exhortar. Ahora, para entender mejor cómo se mueven estas ideas, Montoya nos guía a identificar a los personajes y los eventos principales. Conocer a los actores y, digamos, el argumento nos ayuda a asimilar mejor las doctrinas. Exacto. El análisis de Montoya perfila bien estas figuras. Primero, claro, los autores, Pablo, Silvano y Timoteo. No solo firman la carta, actúan como un equipo pastoral unido. Con autoridad apostólica, sí, pero también con un cariño evidente, siempre agradeciendo por cómo crece la fe y el amor de los tesalonicenses. Se nota la conexión personal. Y del otro lado, los que reciben la carta. Claro, los destinatarios, la iglesia en Tesalónica. No eran perfectos por los problemas que Pablo tiene que tratar, pero sí eran admirables en mucho. Su fe crecía más y más, su amor mutuo era grande, y todo eso bajo persecución intensa. Su aguante era tal que Pablo hasta hablaba de ellos en otras iglesias, como con orgullo. Luego, el personaje central, sin duda, el Señor Jesús. Él es el centro de la esperanza, el clímax de la historia. Su regreso no es algo abstracto. Pablo lo describe viniendo del cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles, para juzgar a los que rechazan a Dios y para dar descanso y gloria a los creyentes. Jesús tiene la última palabra sobre el mal. Y eso nos lleva al hombre malvado. También lo llama el inicuo, el hijo de perdición. Es como la encarnación de la rebeldía contra Dios. La descripción da escalofríos. Se opone a Dios, se exalta a sí mismo por encima de todo, hasta llegar a instalar su trono en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Su aparición es una señal clave antes del día del Señor. Y Montoya subraya cómo Pablo aclara que su poder, aunque parezca grande y engañe con señales y milagros falsos, en realidad viene de Satanás. Es un engaño potente, pero dirigido a los que ya rechazaron la verdad. Tenemos entonces a los autores, la comunidad, el héroe divino y el villano. ¿Y cómo se desarrolla la trama? ¿Cuál es la secuencia de eventos que Montoya ve en el texto? Montoya marca una secuencia bastante clara que Pablo usa para ordenar la perspectiva de los tesalonicenses. Primero está la persecución presente. Esa es su realidad, su día a día. Las persecuciones y aflicciones que sufren son el contexto. Pablo lo reconoce desde el vamos. Es el punto de partida, lo que están viviendo. Exacto. Luego, mirando al futuro, Pablo dice que antes del regreso del Señor tienen que pasar dos cosas importantes: la rebelión o apostasía y la manifestación del inicuo. Insiste en esto para calmarlos, que nadie los engañe, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Son como requisitos previos. Señales claras que ellos todavía no habían visto. Correcto. Después de eso, entonces sí, viene el regreso glorioso del Señor Jesús. Como decíamos, no será algo secreto o ambiguo, será visible, poderoso, universal, del cielo entre llamas de fuego, con ángeles, para castigar a los malos y ser glorificado en los suyos. Es el día de la justicia y la recompensa. Y con ese regreso se resuelve el conflicto.
Así es. El cuarto paso en la secuencia es el juicio y la destrucción del malvado. A pesar de todo el poder y el engaño que muestre este hombre malvado, su final está escrito. En el momento mismo en que venga el Señor Jesús, lo va a liquidar. Pablo usa una imagen fuertísima. Lo destruirá con el soplo de su boca y lo anulará con el esplendor de su venida. Es la victoria total del bien sobre el mal, de Cristo sobre el anticristo. Esta secuencia es clave, da orden y esperanza. Y como bien dice Montoya, no son solo datos curiosos sobre el futuro. Pablo usa estas figuras y eventos como base para construir las verdades doctrinales que de verdad van a sostener a la Iglesia en su presente complicado. Totalmente. Y eso nos lleva al núcleo teológico de la carta, a esas verdades esenciales que Montoya saca del texto. Y no son ideas en el aire, ¿eh? Son el combustible para la fe y la vida, sobre todo cuando aprietan las dificultades. Me interesa mucho saber cuáles son esas verdades clave que resalta el análisis. Montoya saca varias que son fundamentales. Una de las más fuertes, sobre todo para gente que sufre injusticia, es la justicia y el juicio de Dios. Para los que persiguen, el juicio de Dios significa castigo, pero para los creyentes perseguidos significa consuelo y vindicación. Pablo les dice que es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan y a vosotros que sois atribulados, daros reposo. ¡Qué palabras! ¡Wow! Y que su sufrimiento actual no es que Dios los abandonó, sino que, al contrario, los confirma como dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. La justicia final de Dios lo va a poner todo en su lugar. Eso le da una vuelta completa a cómo ver el sufrimiento. De posible derrota a validación de su llamado. Impresionante. ¿Qué más? Otra verdad básica es la soberanía de Dios en la salvación. En medio de tanta confusión, del engaño del malo, de la falta de fe de algunos, Pablo les recuerda algo muy poderoso. Su seguridad no depende de las circunstancias ni de ellos mismos. Depende de que Dios los eligió. Les dice que den gracias porque Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Eso da una base firme. Y esa elección no es algo vago, se concreta por medios específicos, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Es una obra totalmente divina. Dios la inicia con su elección, el Espíritu Santo la lleva a cabo santificándolos a través de que ellos creyeron en el Evangelio que oyeron. Eso da una seguridad tremenda. Claro, frente a la inestabilidad de afuera, la estabilidad viene de saber que Dios empezó y asegura tu salvación. Muy fuerte. Exacto. Luego, relacionado con corregir los errores, está la enseñanza sobre la escatología correcta y la victoria final de Cristo. Pablo les da como un mapa básico del futuro, no para responder todas las preguntas, sino para darles un marco correcto. Sí, el mal va a llegar a un punto terrible con ese hombre malvado, va a engañar a muchos, pero, y esto es lo crucial, su derrota es segura, ya está decretada. Cristo, cuando venga en gloria, lo va a destruir sin despeinarse, con el soplo de su boca. La historia no acaba con el mal triunfando, sino con la victoria clara de Cristo y su reino. La certeza de la victoria final de Cristo. Es el ancla definitiva. Sin duda. Y conectado con cómo mantenerse firmes entre errores y confusión, Montoya subraya la importancia de la tradición apostólica. Ante tantos rumores y posibles falsas enseñanzas, ¿dónde está la verdad segura? Pablo es muy claro, en lo que ellos, los apóstoles, les enseñaron. El mandato del capítulo 2, versículo 15 es central. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Esa doctrina o tradición no son costumbres humanas, es el mensaje autorizado del Evangelio, directo de los apóstoles de Cristo. Aferrarse a esa enseñanza original es la mejor defensa contra el engaño y la inestabilidad. En un mundo con tantas voces, saber dónde está la autoridad confiable es vital, sí. Y por último, una verdad que es como el sello de la seguridad del creyente, la fidelidad del Señor. Pablo reconoce algo incómodo.
no es de todos la fe. Hay gente inconstante, gente que abandona, gente que se opone. Pero en contraste total con esa fragilidad humana, él declara, pero fiel es el Señor. ¿Qué contraste? Y esa fidelidad de Dios no es pasiva, es activa. Él os afirmará y guardará del mal. La capacidad de los creyentes para seguir firmes no está en su propia fuerza, sino en la fidelidad de Dios que los protege y fortalece. Confiar en su fidelidad es lo que les permite seguir adelante. Justicia divina, soberanía en la salvación, victoria de Cristo, autoridad apostólica y fidelidad del Señor. Son pilares doctrinales muy, muy sólidos. Y como insiste Montoya, estas verdades no son para quedarse en la teoría, son para moldear la vida, lo que nos lleva directo a la aplicación, a la exhortación pastoral. Siempre lleva una buena práctica. Pablo es un maestro en conectar lo que creemos con cómo vivimos. Y Montoya identifica varios llamados a la acción muy concretos en la carta, que salen directamente de esas verdades que acabamos de ver. ¿Y cómo se traduce todo eso en instrucciones para el día a día de la comunidad en Tesalónica? Primero, y lo más obvio por el contexto de confusión, es permanecer firmes y retener la enseñanza. Es casi repetir el versículo clave que mencionamos, 2 Tesalonicenses 2:15. La mejor defensa contra la inestabilidad es agarrarse fuerte de la verdad apostólica que ya recibieron. No dejarse llevar por cualquier viento de doctrina. Anclarse en lo sólido. La estabilidad doctrinal como escudo. Lógico. Segundo, Pablo les pide algo que a veces se nos olvida: orar por el avance del Evangelio. Es curioso, él siendo apóstol les pide oración. Orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Montoya dice que esto muestra que Pablo estaba convencido de que la expansión del mensaje de Cristo depende, en parte, de que la iglesia ore fielmente. No somos espectadores, participamos orando. Con una llamada a la acción que nos involucra a todos. ¿Qué más? Tercero, la confrontación directa de la ociosidad y el llamado a trabajar con diligencia. Ya vimos que la confusión sobre el fin llevó a algunos a una conducta desordenada, a no trabajar. Pablo es muy firme aquí. Les recuerda ese principio ético. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y la exhortación es que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Montoya señala que esto es por dignidad, por no ser una carga y por dar buen testimonio. La fe cristiana impulsa la responsabilidad, el trabajo. Contundente. La esperanza futura no quita la responsabilidad presente. Exacto. Cuarto, en medio de tanta presión externa y tensiones internas, hay un llamado clave contra el agotamiento: no cansarse de hacer el bien. El versículo 13.13 es como una luz. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Es fácil desanimarse con oposición o problemas internos. Pablo les anima a seguir en el amor práctico, en el servicio, a pesar de todo. Es un llamado a la resiliencia. Un recordatorio muy necesario siempre, pero más bajo presión. Y finalmente, Pablo da pautas para manejar el desorden dentro de la comunidad. Practicar la disciplina restauradora. Si alguien sigue desobedeciendo las enseñanzas, sobre todo lo del trabajo y la conducta, la comunidad tiene que hacer algo. El proceso, según lo ve Montoya en los versículos 3, 14, 15, es señalar a la persona y limitar la comunión. No os juntéis con él, no para echarlo, sino para que se avergüence. Pero, y esto es vital, el objetivo final es siempre restaurar. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Es disciplina con amor, buscando el arrepentimiento. Entonces, la conclusión de Montoya es clara. La esperanza en el regreso de Cristo y en su justicia no produce pasividad. Al revés, impulsa una vida en comunidad activa, basada en la verdad, disciplinada, amorosa y perseverante. Idea correcta. Ese es el corazón del mensaje pastoral de Pablo aquí, tal como lo ilumina el análisis de Montoya. Y para ir cerrando nuestra exploración, Montoya sugiere un versículo que, para él, captura de forma genial el mensaje central de toda la carta. Un texto perfecto para memorizar, para reflexionar. Sí, el versículo clave que propone el análisis es 2 de Tesalonicenses 2:15.
Usando la versión Dios habla hoy, que es la que cita la fuente, dice: así que hermanos, sigan firmes y no se olviden de las tradiciones que les hemos enseñado personalmente y por carta. ¿Y por qué ese versículo? ¿Qué lo hace tan representativo? Montoya lo elige porque tiene, en pocas palabras, los dos pilares de la carta. Primero, el llamado a la firmeza. Sigan firmes. Esa es la actitud que se necesita ante la tribulación y la confusión. Habla de estabilidad, de aguantar, de no dejarse mover. Y segundo, indica el medio para lograr esa firmeza. No se olviden de las tradiciones que les hemos enseñado. O sea, ser fieles a la doctrina apostólica, a la verdad revelada por los apóstoles, ya sea de palabra o por escrito. La verdad como ancla. Exacto. Esa verdad objetiva es el ancla que protege del error y que al mismo tiempo te capacita para vivir honrando a Dios mientras esperas su regreso. Firmeza y verdad. Esas son las claves. Una elección muy acertada, sí. Resume perfecto esa conexión entre creer y vivir que hemos estado viendo. Y así terminamos esta inmersión en Segunda a los Tesalonicenses, usando como mapa el análisis de Rodrigo Montoya. El mensaje queda claro. Entender bien la esperanza futura no nos aísla del presente. Nos impulsa a vivirlo con fidelidad, con aguante, con orden. La estabilidad que da aferrarse a la verdad apostólica es crucial para navegar los desafíos, vengan de afuera o de adentro. Y quizás una reflexión final que sale de este análisis y que nos toca hoy muy de cerca. Pablo insistió mucho en aferrarse a la tradición apostólica como antídoto contra rumores y enseñanzas raras en su tiempo. Hoy vivimos en una época, quizá más saturada todavía de información, de opiniones, de interpretaciones, de nuevas revelaciones que viajan a la velocidad de la luz. Cierto. Entonces, la pregunta que nos deja este análisis es: ¿cómo aplicamos hoy ese mismo principio de Pablo para discernir? ¿Con qué criterio identificamos las enseñanzas que de verdad construyen, que estabilizan, que nos anclan en el fundamento apostólico? ¿Y cómo distinguimos esas otras que, aunque suenen bien o novedosas, podrían generar más bien confusión, ansiedad o hasta parálisis espiritual, alejándonos de ese núcleo esencial de la fe? Una pregunta fundamental, sí, y muy pertinente para pensarla cada uno y en comunidad. Con esa inquietud cerramos nuestra exploración de hoy.